Nosotros, al ver que montaban el coche, 4 falangistas, 2 delante, 2 detrás y mi padre en el medio, lo tengo grabado como si tenía 5 años, como si fuera ahora. De la calle Santa Lucía dieron la vuelta y se metieron por la calle La Verbena y mi padre nos hizo así, al dar la vuelta. Y es lo último que vimos de él ya. Y a partir de ahí, pues las penurias que hemos pasado todas las familias. ¿Vamos a conseguir? No lo vamos a conseguir. Hombre, ya vamos viendo, hay un movimiento. Pues debería. Desde que empezamos con esto. Este libro es un homenaje a mis padres. A mi padre porque le fusilaron demasiado joven y por ello me privaron de disfrutar de su cariño, de sus consejos, de sus caricias. Lo conocí muy poco y sufrí siempre su ausencia. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado, ha terminado, ha terminado, ha terminado, ha terminado. Estamos en el cuadro 58 del cementerio del Carmen de Valladolid, justamente en una zona en la que los familiares de los desaparecidos informaban que había fosas comunes y que sus padres, abuelos podían estar en este lugar. En abril del año 2016 realizamos justamente a nuestra derecha una cata en este lugar y encontramos los primeros cuerpos. A partir de ahí seguimos buscando en los alrededores y hemos encontrado un total de 4 fosas comunes y hasta este momento acabamos de finalizar de esta exhumación, hemos recuperado los cuerpos de 247 personas. Esta ha sido la 34 intervención positiva, hemos realizado más de 60 búsquedas y todas se han hecho con voluntarios y sin prácticamente ayudas económicas. Es una ley hipócrita y falsaria, y porque es una ley jurídicamente irrelevante que pretende atribuir derechos ficticios. Para ustedes es irrelevante que desde nuestra democracia, que desde la soberanía se declare solemnemente la injusticia de las condenas, de las sanciones, de las ejecuciones, de la violencia de cualquier clase que sufrieron millones de españoles. ¿Es irrelevante? Pues si lo es para ustedes, para la mayoría no lo es. La ley es la respuesta en aquel momento del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, la respuesta que se intenta dar a la demanda de las asociaciones de la memoria, formadas fundamentalmente por familiares de las víctimas del franquismo y también por algunos técnicos que empezamos a implicarnos como responsables de las exhumaciones o de investigaciones en archivos. Este movimiento comienza en el año 2000, en el 2001 se hace la primera exhumación con el equipo de Aranzadi, promovido por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva busca a su abuelo y le encuentra. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.
Yo venía andando y había justo un hombre parado aquí. Y entonces yo dije que estaba casi como esperándome, ¿no? Y le dije, mire usted, me tiene que ayudar. Y dice, ¿a qué? Y entonces le dije, mire, ando buscando una fosa con 13 o 14 personas de octubre del 36, aquí de la guerra. Y me señaló un árbol que hay ahí y me dijo, debajo de esa nogal recrecida. Lo que parecía que iba a ser un caso puntual aquí en este punto, en Priaranza del Bierzo, de 13 hombres que venían de la zona de Villafranca del Bierzo, una localidad a unos 30 kilómetros, pues se convirtió en lo que creemos que fue un problema de Estado, ¿no? Empezaron a llegar familiares de 2 pueblos más arriba diciendo que tenían desaparecidos también en esta zona, llegó gente de León que tenían desaparecidos en la provincia, llegó gente de Valladolid, de Asturias, de Andalucía, y todo ese tipo de, todas esas peticiones y esa angustia que estaba guardada durante 80 años, se decidió canalizarlo a través de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Entonces, unos par de meses después, se constituyó y lo que parecía una exhumación en este lugar pues ha terminado en más de 600 exhumaciones por todo el territorio español. Lo que parecía que solamente se iban a recuperar 13 personas desaparecidas, avalado por la ONU, a día de hoy se habla ya de 114.226 personas con nombres y apellidos. Y lo que parecía una fosa exclusivamente en este punto pues ha convertido en más de 4.000 fosas comunes por todo el país. Estamos en lo que conocemos como Montes Torozos. Montes Torozos es una extensión de páramo que cubre parte de la provincia de Valladolid y parte de la provincia de Palencia. Es un lugar en toda esta extensión donde se cometieron bastantes asesinatos y ha quedado en la memoria de las personas, tanto de Valladolid como de Palencia, ha quedado en su memoria este lugar como sitio donde muchos pueden haber sido asesinados y enterrados. En el libro que nosotros publicamos se recogen los nombres de 7.000 represaliados, 2.500 de ellos desaparecidos. Por desgracia, a fecha de hoy, la mayoría siguen siendo desaparecidos. Sus nombres están en ese libro y nos pareció como algo simbólico unir lo que es el nombre, unirlo con la tierra, esa tierra donde están estas personas, pero no sabemos exactamente dónde están y no los podemos recuperar. Este parque donde estamos es para nosotros, la RMH de la provincia de Palencia, un lugar simbólico, puesto que el monumento que está a mi espalda se titula Memoria al Cubo, donde están recogidos en la parte de atrás un listado de 497 nombres de otras tantas víctimas que fueron fusilados o paseados o murieron en prisión en torno a la ciudad de Palencia. Pudimos sacar de esta zona que está enfrente de mí a 112 personas, 112 restos pudimos sacar, pero todavía en este parque, en este jardín, todavía hay otros 340 restos de víctimas de la represión, que están pues dispersos a lo largo de todo este parque. La ley en sí misma ya desde el primer momento nacía un poco coja, ¿eh? Había varios aspectos en los cuales faltaban ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, todo el apartado de justicia no estaba reconocido. Y luego, además de eso, ha sido una ley que luego no se ha llevado a cabo, ha habido una falta de colaboración por parte fundamentalmente del gobierno, a partir del año 2011, de que hubo el cambio de gobierno, a la hora de aplicarla. Toda la parte relativa a la colaboración de los poderes públicos con la investigación de los crímenes, de las fosas, etcétera, pues ha quedado absolutamente sin ninguna dotación económica, entonces no se ha podido llevar a cabo. No había un acuerdo para llegar a una ley estatal, a una ley de Estado consensuada por todos los partidos. El Partido Popular toma una postura
de negación, de abstenerse completamente, cuando no de boicotear, y entonces, bueno, pues Zapatero saca una ley que no tardan las asociaciones en criticar por estas insuficiencias. Insuficiencias como el dejar en manos de los familiares la investigación. O sea, cuando en otros países que han sufrido dictadura, en América, Argentina, Chile, Italia, Alemania, es el Estado, son los tribunales los que llevan a cabo esa tarea. 10 años después de su aprobación tenemos una ley que se cumple, que no se cumple y que se incumple. Quiero decir, y luego que tiene un montón de deficiencias que, aunque se cumpliera, no resolverían los problemas que tenemos familias de desaparecidos como la mía. Quiero decir, la ley habla de facilitar las cosas en la búsqueda de desaparecidos. A mí me da mucha vergüenza vivir en un país democrático que habla de facilitar los derechos humanos y no de garantizar los derechos humanos. Entonces, en ese aspecto, el tema que tiene que ver con las desapariciones forzadas, bueno, pues la ley es absolutamente insuficiente. Estamos en el término municipal de Brañuelas, en León, concretamente en este paraje, es conocido como La Retuerta. Esta es la antigua carretera nacional sexta, ahora ya está en desuso. En el kilómetro 352, el 7 de agosto de 1936, se registra que aparecen 8 hombres sin identificar. Conocemos la identidad de alguno de ellos, las familias nos lo reclamaron en el año 2002 y tenemos conocimiento de que varios mozos de la contorna los enterraron en el fondo de este valle. En el año 2007 estuvimos haciendo una búsqueda en toda la ladera, no aparecieron, pero este año tenemos datos nuevos y llevamos varias intentonas en la búsqueda de los cuerpos de estos 6 o 7 hombres. A la hora de buscar una fosa común, si el propietario, quien da el último permiso, no es el Estado, no es un juzgado ni nada, es el propietario del terreno. Si el propietario del terreno decide que los técnicos no entran a realizar esa exhumación, no hay un lugar físico donde ni los familiares ni las asociaciones, que puede ser que tengan más fuerza, se puedan quejar. Los juzgados todos desestiman cada demanda que presentamos y si alguna aceptan, a los 15 días vienen sobreseídos. Cuando aparece una fosa común hacemos una denuncia en un juzgado, a los 15 días viene sobreseída porque estamos denunciando un no delito, porque no somos, o sea, la persona denunciante no es la agredida, vamos a decirlo en base a eso, ¿no? Y claro, y que tampoco estamos, no aportamos el nombre de un culpable. Digo, bueno, los culpables sabemos que en el 99% de los casos están muertos. Alguien tendrá que responder por esas muertes y alguien tendrá que ayudar o responsabilizarse de buscarlos, que tiene que ser el Estado. La ley lo único que hacía era ampliar algunos derechos de pensiones de orfandad y después también reconocer una nueva indemnización a favor de las víctimas que hubieran sufrido persecución por la defensa de la democracia, pero solo entre los años 1968 y 1977. Es decir, que era un reconocimiento bastante limitado el que contenía esta ley. Hacía una indemnización a los muertos por causas políticas, asesinados por causas políticas después del 1 de enero de 1968 y no los que habían muerto asesinados igualmente por causas políticas 24 horas antes o 10 años antes. Y su crimen era igual, era cometido por una dictadura y era cometido contra opositores a una dictadura. Es una discriminación incomprensible. La ley habla de una voluntad de que se conozcan estos crímenes, pero en 10 años no se ha hecho ningún esfuerzo ni en los planes de estudio, ni en los medios de comunicación públicos, ni en otras herramientas que tiene el Estado. Se está incumpliendo, en primer lugar, con el tema de la retirada de los símbolos franquistas. Hay pueblos, ciudades ya es más raro, hay una serie de simbologías, incluso de las que también dependen de instituciones como la Iglesia, que no se retiran esos símbolos, siguen existiendo.
norma no tiene sanciones ni plazos y esto sería conveniente reformarlo o modificarlo. Por otro lado, los ayuntamientos, no hay nada que obligue a alcaldes o alcaldesas, obispos o arzobispos, y en el momento en que un político local decide qué norma se aplica y qué norma no se aplica en su territorio, es más propio de dictadores que de demócratas. Que yo haya iniciado acciones legales han sido en 208 municipios de Castilla y León. En toda España he iniciado 500 acciones relacionadas con simbología de exaltación de guerra civil y dictadura. En Castilla y León 208. Esto lo convierte en la comunidad autónoma con mayor número de municipios con simbología franquista de España. Ya no se trata solo de retirar los símbolos franquistas, hay un tema muy importante que es la identificación, el señalamiento de lo que son los lugares de memoria, para que haya un recuerdo de lo que sucedió. Que eso es algo que ha sucedido en otros países. Por ejemplo, si paseamos por Italia o por Alemania, pues encontraremos placas conmemorativas o adoquines conmemorativos de las deportaciones de los judíos, por ejemplo, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, pues aquí en ese tema no se ha avanzado absolutamente nada, ¿no? La reparación va mucho más allá, va en la retirada de símbolos de la dictadura, va en introducir contenidos en los libros de texto, que yo creo que es el mejor homenaje que se puede hacer a quienes están en las cunetas, es que contar quiénes eran y qué hicieron y por qué los asesinaron, y simplemente con que actuara la justicia, pues al Poder Ejecutivo, al Legislativo, le quedaría el terreno de lo simbólico. Y sería hacer un acto público de reconocimiento de esas víctimas. Es insoportable que compartamos con Camboya, con la Camboya de Pol Pot, el negro honor de ser los países con más desaparecidos del mundo en pleno siglo XXI. Es insoportable que el actual Estado no asuma la labor de desenterrar a estas víctimas y darles un entierro digno, y que haya transferido esa obligación a las familias, y que nuestro gobierno no haya destinado desde hace años un solo euro para este menester, y que haya desoído los sucesivos llamamientos que la Organización de Naciones Unidas nos han hecho para poner punto y final a esta indignidad. Es insoportable que todavía hoy el nombre de poblaciones, de calles, de escuelas, de hospitales mantengan nombres que ornan a los artífices de la dictadura y que cada vez que se intenta modificar haya que superar cientos de obstáculos. Es insoportable que el verdugo descanse además en el mismo ámbito que sus víctimas, muchas de ellas enterradas allí con el desconocimiento o contra la voluntad de sus herederos. En el Valle de los Caídos, que como monumento sigue representando exactamente lo mismo para lo que fue construido, un monumento a mayor gloria del dictador. El Valle de los Caídos, en función de la ley de memoria histórica, debería de dejar de ser un lugar de exaltación del franquismo para pasar a convertirse en un lugar de memoria, en un lugar de reconocimiento, de memoria, pues por todas las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Yo creo que esa labor de momento no se ha hecho. Tiene que ser, pues como en otros sitios, un lugar de memoria, contar lo que allí ocurrió, recuperar los restos, si es que es posible, de los familiares que lo demanden. Si vamos eliminando todas las simbologías, todo lo que hay en relación al franquismo, podemos también quedarnos en la desmemoria. Y en este caso, un lugar tan enorme, tan emblemático, debe convertirse eso en un lugar de la memoria de lo que ocurrió en ese momento en España. Yo soy nieto de un desaparecido. Yo escribo al Ministerio de Justicia, le mando el ADN de mi abuelo y le digo lo que le pasó y 3 o 4 meses después, en primado, me llega una carta a mi casa que me dice algo que yo ya sé, que soy nieto de un desaparecido. A eso la ley, en una pirueta semántica, le llama declaración de reparación personal. Y yo me pregunto, ¿dónde está la reparación? La reparación sería que eso se entregara en un acto con las autoridades del Estado, donde se diga que tienen una deuda con esas personas
y que este país las ha maltratado durante años, ¿no? Son crímenes de lesa humanidad. Esos crímenes de lesa humanidad, primero, hay que investigarlos. Segundo, hay que buscar las fosas donde se encuentran esas personas y recuperarlos. Y tercero, aunque nunca perdieron su dignidad, pero desde luego hay que reivindicarla y tiene que estar presente en la sociedad. Teniendo la ley de memoria histórica, si quisieran consolidarla y hacerla realmente útil, no sería ningún problema. No hablamos de un presupuesto que podría asfixiar un Estado. Desde luego que hay muchísimos más gastos en España que son innecesarios, y esto sería una pequeña partida en el presupuesto, o directamente ponerlo en manos de todos los institutos anatómicos forenses, de todas las universidades. Si asociaciones pequeñas han conseguido hacer tantas cosas, ¿qué no puede hacer el Estado con todas las herramientas que tiene? Es un decreto sencillo, tiene 14 artículos y 2 disposiciones adicionales. Se centra fundamentalmente en actividades de localización, exhumación e identificación de restos de las víctimas. Se crea un consejo técnico, eso nos lo pidieron las asociaciones. Se regula también el acceso a los terrenos de titularidad privada. También se regula la elaboración de mapas y también se regula la facilidad de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados. No es digno que un país tenga muertos en la cuneta. Es indigno que los familiares de esos muertos no les puedan enterrar con honor y de forma adecuada. Este decreto que presenta la Junta de Castilla y León, pues en principio nos ha llamado la atención, y tras una sorpresa inicial hemos visto que, bueno, que es aprovechable. Queremos introducir algunas mejoras, no solamente que se priorice los temas de exhumación, búsqueda y documentación, sino también todos los temas de difusión. En los libros de texto aparece, me refiero a secundaria y bachillerato, aparece bastante bien recogido, pero es un tema en que se orillan algunos aspectos tan importantes como es el tema de la represión, la violencia, que se mantuvo desde el inicio de la Guerra Civil hasta el final del franquismo. Fueron a mi casa de Medina de Río Seco a buscar a mi padre, que era un miembro de su único delito. Era del PSOE y miembro de UGT. Había estado trabajando aquella noche porque era moldeador, que es trabajando en una fundición. Aquella noche había estado trabajando y él ya había contado a mi madre que él veía algo feo, que no le gustaba cómo estaba la situación. Este es mi padre, que ves, a los 30 años de edad, asesinado el 25 de noviembre en los Montes Torozos, con más compañeros, después de haber sido paseados desde las cocheras de Valladolid. Les dieron el paseo. Se decía el paseo que era sacarles de ahí, los amaneceres, les llevaban en este caso a Torozos, y en Torozos dicen, eso es que lo dijeron, que cavaron su propia fosa, no lo sé. Eso no se sabe, pero lo decía luego la gente. Lo tengo grabado. Fíjate, de la calle Santa Lucía a la calle La Verbena, un coche, lo que no me acuerdo si era gris o beige, era un coche claro, descapotable, con 2 falangistas delante, 2 atrás y mi padre sentado en el medio. Y mi madre llorando, claro. Y muy triste de que no se lo pueda solucionar antes de morirme. Sería mi satisfacción enterrar a mi padre junto a mi madre. Estoy detrás de esos zapatos. Digo, si hicieran el ADN de los restos de las botas esas, por ejemplo, y me dijeran, pues no, pues me quedaba a gusto, pues no, como tantos otros sin encontrar a sus padres. Pero fíjate de casualidad que resultara que en esa caja estaban los restos de mi padre. Pues como dice Julia, moriría feliz y a gusto.